La imagen especular es una exposición que habla del concepto de la autonomía del arte que habla del arte. A lo largo del siglo XX, una gran parte de las prácticas estéticas de la creación contemporánea ha reflexionado, ha analizado el propio contexto del arte, el lenguaje del arte. Principalmente se va a basar la exposición sobre dos conceptos. Uno, el propio desarrollo de los lenguajes artísticos y, en segundo lugar, aquel arte que analiza o investiga sobre la propia historia, sobre la inclusión de otros artistas que recontextualizan su obra en su trabajo cotidiano. Al igual que las otras dos exposiciones, la exposición da inicio con la pieza Homenaje a Velázquez. Homenaje a Velázquez, realizada en 1958, es una de las piezas conclusivas del propósito experimental de Jorge Oteiza, acompañada de la ley de los cambios de Jorge Oteiza. En él, Jorge Oteiza habla de las mutaciones de la expresión. A un periodo de acumulación de la experiencia le va a suceder otro de acallamiento de la expresión, y así continuamente. De alguna manera es un mapa cognitivo, algo que da una imagen que quiere explicar cómo se van desarrollando los lenguajes, cómo se va desarrollando la cultura a lo largo de toda la historia. Enfrentados a estas dos piezas tenemos otro modelo de otros mapas cognitivos, otras maneras de explicar la realidad. Unos corresponden a un periodo moderno, estas tres piezas realizadas en el 2008, corresponden al modelo actual. Frente a ese modelo, frente a ese esquema simple, hoy es la complejidad la que de alguna manera puede dar explicación, o por lo menos esta conciencia de la incapacidad de dar una explicación coherente a la realidad actual. Así, Jaime Pitarch, en esta primera pieza, es un puzzle, un enorme puzzle, que reproduce la Torre de Babel de Bruegel. Este puzzle ha sido pelado, creando un espacio vacío, un espacio que nos alude al análisis del espacio de Jorge Oteiza, y en este caso es un azul que me recuerda al azul con un ordenador. Deja de llegar la información, se convierte su pantalla en azul. Es un espacio vacío de falta de información, de caos. Todas estas piezas, las piezas del puzzle que han sido peladas, han sido depositadas sobre esta pieza que llama Entropía de Jackson. Otra vez el concepto de caos. Y donde el equilibrio se encuentra precisamente en esa elevada entropía. Igualmente, en esta pieza de Eric Beltrán, también firmada en el 2008, se ha construido un mapa cognitivo, donde de la misma manera es una elevada información, un elevado número de nodos van construyendo la realidad o una imagen de nuestra realidad, donde son las interconexiones cambiantes y mutables de estos nodos los que crean el equilibrio completamente distinto al equilibrio que desde la modernidad nos había propuesto Jorge Oteiza. Por lo tanto, la imagen especular va a tener como trasfondo esta lectura de la necesidad del arte de dar una explicación a la vida, una realidad que trasciende y que se le escapa a las personas, que se le escapa al artista. La imagen especular utiliza la metáfora del espejo para hablar del espejo, de esta imagen en la que nos podemos reconocer, es decir, una imagen de autorreconocimiento, de autorregulación. También la imagen especular también alude a la necesidad de lanzar teorías, de recoger signos de información de nuestra realidad para proponer una posible lectura. Especular también habla, sin ninguna duda, de una práctica económica, con lo cual también incide un poco en la idea de que la economía, nuestra realidad que trasciende al propio mundo del arte, está inserto dentro de esta lectura. La exposición ha sido dividida en 7 apartados. En uno de ellos incidimos en el lenguaje del arte, en las distintas sucesiones de la expresión a lo largo de la historia, esa alusión que hacía Oteiza a las modulaciones en la expresión, para después incidir en el artista o en aquellas obras que trabajan sobre la idea del artista, del autor, de la propia historia o del propio sistema alrededor del arte. Finalmente termina con una alusión a la imagen o a aquellas obras que quedan detrás del espejo, que no son obras que difieran del resto de la exposición, sino es
se propone un discurso expositivo diferente. En este primer apartado, la expresión y el gesto, nos remitimos al periodo en el que fue creada la pieza de Jorge Oteiza. Era un momento en el que la crisis y la falta de expectativas de alguna manera funcionaban como caldo de cultivo a la propia expresión interior del yo y buscaban la verdad, el compromiso del artista con la autenticidad a través de la verdad creativa, de la verdad interior, dejando salir la pulsión interior. Piezas emblemáticas de la colección como el Pablo Picasso o la gran tela gris realizada para Kassel, para la tercera documenta en el año 1964 de Tapies. Retomando la propuesta de Jorge Oteiza, a un periodo de acumulación de la expresión le va a suceder un periodo de acallamiento, de disminución de la expresividad. El arte, después de este periodo de los años 50, finales de los 50, inicios de los 60, empieza a indagar nuevas formas de lenguaje, y es a través de la síntesis, a través del análisis de la estructura de los elementos que componen la obra, cómo va a encontrar su relación con el mundo. En este grupo vamos a ver cómo es la síntesis, cómo es el análisis de la estructura, las que van a ser el reflejo del compromiso del artista con su propia realidad, con el compromiso por el conocimiento. El desarrollo de las sociedades capitalistas, la pérdida de los grandes relatos a lo largo del siglo XX, hacen que el compromiso que tenía el arte con la verdad vaya mutándose cada vez más a un compromiso con el conocimiento. Un conocimiento incluso de aquellas partes que son difíciles o que son muy complicadas de conocer, ¿no? Aquí vemos varios ejemplos del arte conceptual en España de los años 80, finales de los 70, años 80, en el que podíamos ver un conceptual tautológico. Un arte conceptual reflexiona sobre los propios elementos que conforman el objeto artístico. Se reflexiona sobre el marco, reflexiona sobre la pintura, sobre el bastidor, sobre su estructura. Tras unos periodos de un alto compromiso, tanto ideológico, político, social, en los que el artista, al igual que el resto de la sociedad, intenta transformar el mundo, con la pérdida de los grandes relatos, el artista sigue sintiendo esa necesidad de trabajar, de realizar obras de arte, pero se queda sin discurso, o al menos tiene que reinventarse sus nuevas funciones dentro de esa sociedad. En este capítulo el artista o el arte cita al propio artista y ese rol dentro del arte. Otro de los grupos que se muestran en la exposición es sin duda este capítulo en el que la cita a la historia del arte es evidente, se incluyen icónicamente dentro de las obras. Así tenemos piezas como Leer a Daumier, que he retomado por el equipo Crónica, a Marcel Duchamp, como esta escalera, el desnudo bajando las escaleras, citado por Carlos Schwartz, pero también los roles, estereotipos con los que el arte ha funcionado a lo largo de estos siglos, como la pieza de Cristina Lucas, en el que la mujer reivindica su papel en la historia del arte. Este capítulo revisa la crítica institucional, aquella mirada sobre el propio sistema en el que se enmarca el contexto y la práctica artística. Por último, en este capítulo presentamos una serie de obras que podrían estar en el otro lado de este muro, en el discurso que hemos ido presentando a lo largo de la exposición, pero lo que están presentadas bajo otro discurso expositivo. Este discurso expositivo finalmente nos está trasladando la idea de que las obras que nunca van a dejar de tener una relación con el propio contexto social, con su contexto político, obras que no van a dejar de mirar al interior del artista, según sean presentadas de una u otra manera, van a poner en un primer plano este lenguaje, este desarrollo de los lenguajes estéticos, este desarrollo del arte que mira al propio arte.